Gracias. Bueno, estoy feliz porque hemos hablado ya 2 días de inflamación, que es mi tema maravilloso que domino muy bien. Así que espero que para el 2023 me inviten a hablar de eso. Nutrición antiinflamatoria. De todas maneras, lo que yo hago de nutrición antiinflamatoria va mucho a la mano de esta situación que vamos a abordar ahora, que es la relación intestino-microbiota-cerebro. Va a parecer como que son repetidos los conceptos que ya vio la doctora anteriormente, pero yo los voy a enfocar desde otro punto de vista. Entonces, vamos a ir viendo que efectivamente vamos a darle un aspecto un poquito más relacionado desde la parte de la nutrición y aterrizar un poquito, porque nos encanta lo de laboratorio, pero nosotros tenemos que ir al enfrentamiento con el paciente, y así que vamos a complementar. Microbiota, relación intestino-cerebro, factores relacionados, eso puede que se repita un poco porque ya todos sabemos que hay una serie de factores que han sido bastante tratados a través de incluso de la jornada, y vamos a trabajar, por ejemplo, definiendo inicialmente, voy a tomarme la hora, términos que muchas veces se asocian o se toman como si fueran lo mismo, y es importante hacer una discriminación o una separación de lo que es microbiota, microbioma humano, disbiosis, y he traído este pequeño cuadro que nos actualiza en términos simples a qué se refiere con microbiota, que es el tema que vamos a ver más profundamente, que es la comunidad de microorganismos que están, digamos, en cierto nicho ecológico determinado. Y les comentaba en el almuerzo, por ejemplo, que como yo soy así de buscar artículos, como 2 días antes de la presentación encontré este de noviembre 15, 2022, en que se relataba que los cambios en la alimentación, por ejemplo, la adquisición o la indicación de una dieta FODMAPs baja en, digamos, carbohidratos fermentables, cambiaba incluso el microbioma del paciente en su intestino, o sea, la expresión genética y la expresión de los metabolitos de la microbiota. Por lo tanto, por eso se habla que es un plan de nutrición que se usa en el intestino irritable, pero que no puede ser mantenido per secula seculorum, porque es un cambio importante en la expresión de citoquinas, de interleuquinas, y además, si se hace muy estrictamente, es muy restrictiva. En el tiempo uno puede hacer una dieta baja en FODMAPs, pero mantenerla semanas o un par de meses como mucho, y después tiene que haber tratado ese intestino para volver a reincorporarlo a un plan de alimentación normal. Lo mismo se ha visto en pacientes que hacen dietas demasiado keto, donde no permite ni siquiera una taza de lechuga, una manzana o algo por el estilo, que es demasiado low carb. Entonces cambia también la expresión de la microbiota. Por lo tanto, existe controversia al minuto de que hoy en día está muy digamos, en boga hacer dietas paleo, low carb, very low carb o muy keto. Hay que tener en conciencia que nosotros necesitamos las fibras fermentables, es mi prebiótico para que mis microorganismos del intestino sobrevivan. Así que no podemos sacar absolutamente todo y mantenerlo así por meses, por años, porque voy a tener un impacto en la microbiota. La microbiota constituye, como les decía, una serie de microorganismos, bacterias, virus, hongos, arqueas, que habitan en el cuerpo, y esta puede ser oral, que es muy importante considerar. Ustedes siempre preguntan a los pacientes si tienen todos los dientes, si tiene su boca con toda su pieza, si puede masticar bien los alimentos, si tiene, digamos, alguna intervención en su boca como implantes, porque va a alterar la microbiota oral. Y la microbiota oral de la boca, que nadie la toma en cuenta, porque uno dice uno va al dentista, pero el dentista se preocupa de eso, tiene mucha relación con patologías. O sea, yo les puedo comentar que hay estudios que comprueban que bacterias de la boca a veces están en el líquido de una rodilla inflamada. Así de importante es, o sea, la boca, porque es una mucosa que empieza en la boca, sigue por el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Es una sola mucosa que va teniendo distintos tipos de microbiota, pero que la microbiota en sí
las microbiotas se comunican y se interactúan entre ellas y son todas importantes, la de la boca, la del intestino grueso, etc. Hay microbiota vaginal, hay microbiota de la piel, y la que yo me voy a referir principalmente es la intestinal, ¿ya? ¿Qué nos protege de patógenos? ¿Qué nos modula el sistema inmune, como ya hemos visto brillantemente en la exposición anterior? ¿Qué sintetiza compuestos esenciales, aminoácidos, vitaminas, neurotransmisores? En este esquema podemos ver que la composición de esa microbiota va cambiando, como les decía, dependiendo del lugar donde se encuentre, y va cambiando la concentración, va cambiando el número de microorganismos dependiendo del lugar donde nos encontremos. Obviamente, en el colon, donde tenemos más desechos, donde tenemos más fermentaciones, donde vamos a encontrar un mayor número de microorganismos del tipo fermentativo y una mayor concentración, porque ahí se producen ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes, que van a través de la vena porta al hígado, ¿ya? Y hay una comunicación muy rica y muy importante a través de los intestinos con otros órganos. Nosotros tenemos que aprender que el cuerpo funciona en redes y que jamás podemos ver que funciona separado un sistema de otro. Nosotros estudiamos sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema nervioso, pero eso no va por separado, van por las mismas rutas y muchas veces paralelo. Entonces es importante considerar que todo mi cuerpo va a tener una repercusión. Es como la fascia que cubre todos los músculos, ¿ya? Y que manda información desde la cabeza hasta el pie, entonces puede recorrer las terminaciones nerviosas, toda esa fascia y comunicar un lado y otro extremo. Es como decir, yo de aquí a Punta Arenas o yo de aquí a Arica, ¿ya? El cuerpo se comunica y información manda por todos los sistemas. La microbiota evoluciona. Antiguamente se pensaba incluso que el niño nacía completamente incólume de microbiota, pero hoy en día hay demostraciones que puede haber algún nivel de translocación bacteriana de la madre y del intestino de la madre al feto, ¿ya? Y que no solamente la microbiota empieza cuando el niño nace y si es parto vaginal tiene un enfrentamiento a través de la microbiota de la madre, ¿ya? La información que pasa a la madre durante el embarazo es tremendamente relevante, ¿ya? Y los primeros 1000 días de vida son más relevantes porque estamos frente a un sistema inmuno que está en plena formación, con una adquisición de mayor diversidad. Por eso que es tan bueno que los niños jueguen con tierra, estén en el jardín, anden a pie descalzo, no estén inmaculadamente estériles. Los niños que han estado estériles en esta pandemia han sufrido cualquier cantidad con su sistema inmune porque nunca estuvo expuesto a nada. O sea, ahora van al jardín y se agarran todos los bichos y se enferman de todo porque su sistema inmune estuvo casi esterilizado dentro de casa, no digamos, intercambiando información con el medio ambiente. Como les digo, va a ser importante lo que la madre tenga de información durante el embarazo, el tipo de parto. Si el niño nace por cesárea, la información es distinta porque no hay, digamos, una colonización a través del parto vaginal. Si la madre usa antibióticos durante el embarazo, ¿ya? Si el estilo de la madre es tóxico y no se alimenta bien, es súper importante lo que pasa, como les digo, durante los 1000 primeros días de vida de un niño. El modo de nacimiento, la genética obviamente, si el niño es prematuro o no es prematuro, su madurez inmunológica va a ser distinta y por supuesto el tipo de alimentación. Si el niño es alimentado con biberón o es alimentado al pecho, su composición de su microbiota va a ser distinta. Cuando pasan los años, esta microbiota va adquiriendo mayor diversidad. Y eso depende del estilo de vida que implementemos en la edad adulta, adolescente, adulta, si hacemos ejercicio, si controlamos el estrés, si vivimos tomando medicamentos que afectan la microbiota. Y en la edad de adulto mayor y senescencia, cuarta edad, quinta edad que hoy en día tenemos, va bajando la diversidad de la microbiota por la polifarmacia, por el sistema de vida, incluso hay declive de las funciones cognitivas. Hay una alimentación a veces más limitada por lo mismo, por las condiciones de su salud oral y de su dentadura. Uno tiene que preguntar a los pacientes eso, que nunca lo preguntan en las encuestas. Aquí podemos ver, por ejemplo,
la relación que hay en el desarrollo cognitivo y esta microbiota. Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos el nacimiento, vamos adquiriendo una mayor diversidad de esta microbiota, llegamos a la edad adulta, después vamos en declive y ya digamos en los últimos años de la vida, donde hay pérdida de neuronas, donde hay menos sinapsis entre estas neuronas, donde hay mayor nivel de apoptosis neurológica, nosotros también tenemos coincidentemente una menor diversidad de la microbiota. ¿Qué factores afectan? Ya algunos se mencionaron: el estrés crónico, la presencia del colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, virus, infecciones, el temido SIBO, que es Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que hoy en día vemos con mayor frecuencia pacientes que llevan años, estoy hablando de 7 años, 5 años, 10 años, con el término de intestino irritable, y la verdad es que es un sobrecrecimiento bacteriano no diagnosticado. Entonces, una vez que uno soluciona este problema, como que la gente vuelve a la vida y casi le hacen un monolito a uno, porque en realidad lo pudo orientar, se tomó el examen del aire expirado y solucionó en gran parte. Ahora, el SIBO recurrente, si seguimos teniendo estrés, si seguimos usando medicamentos y si seguimos con una mala alimentación. Cada vez que yo me cambio de país, hago una alteración de mi ciclo circadiano y eso cambia mi microbiota y cambia mi inmunología. Si yo vivo tomando corticoides, antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, todos los prazoles de todos los tipos y antiácidos, o personas que todos los días en la mañana toman agua con bicarbonato porque van a, entre comillas, alcalinizar. Claro, alcalinizan el pH digestivo y cambian la microbiota, ¿ya? Si yo me someto a cirugías, especialmente los pacientes que hacen cirugía bariátrica, que digamos, la incidencia de ese tipo de cirugía ha aumentado mucho en el último tiempo. Ojo con la microbiota, son pacientes que pueden volver a hacer resistencia insulínica, son pacientes que hacen deficiencias de nutrientes, pero que además tienen una microbiota completamente alterada porque o han hecho una manga gástrica o un bypass gástrico, y eso va a fulminar la microbiota que anteriormente tenía, que tampoco debe haber sido muy sana porque estaba muy inflamado, pero era su microbiota comensal, y eso dejó de ser. Alcohol, tabaco, dietas muy restrictivas, como les hablaba anteriormente, y la cronodisrupción. Si yo duermo poco y mal, está pésimo. Si un paciente le dice, no, si yo con 5 horitas, 6 horitas ando súper bien. Sí, ando súper bien hasta que me enfermo de algo. Hasta que mi cuerpo dice, hubiese sido mejor si tuviese dormido 7, 8 o 9 horitas. Y esto también aplica mucho para los niños. En pandemia hemos visto niños pegados a las pantallas, suprimiendo la síntesis de melatonina, que se produce aquí en la pineal entre los dos hemisferios cerebrales, niños pegados en las pantallas azules, que no se duermen nunca y que se ha afectado su desarrollo neurológico en la talla y otras cosas más por cronodisrupción. O sea, regular el sueño, solucionar las apneas del sueño y dormir suficientemente bien y con un sueño reparador es indispensable. Ahora no se me vayan a quedar dormidos ahora, porque si no, no es el minuto, ¿ya? La disbiosis también se puede llamar disbacteriosis, ¿ya? Este desequilibrio que, como decía anteriormente Carol, hay cambios cuantitativos, cambios cualitativos en el funcionamiento, en la distribución, ¿ya? Afectan este eje intestino-cerebro, que empieza siendo un sistema local, con un sistema nervioso entérico. Pareciera que a veces se nos olvida de lo que estudiamos en fisiología los primeros años, o no sé si lo vimos en anatomía, pero yo creo que más en fisiología, que el intestino tiene su propio sistema nervioso entérico. Y ese sistema nervioso entérico va a regular una serie de funciones, va a tener un complejo motor migratorio que va a estar regulado por estos neurotransmisores que se vieron anteriormente y que deciden cómo es ese tránsito intestinal, si el paciente tiene diarrea, si tiene estreñimiento o si cursa con diarrea y estreñimiento, que es muy común en el SIBO y en el colon irritable. Ya se mencionó que está involucrado el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino, el sistema neuroinmune, el sistema nervioso central. Este sistema, como les decía, entérico, tiene relación con cuánto se mueve, cómo se mueve mi intestino,
cuánta secreción de moco tengo en el intestino, cuánto flujo sanguíneo tengo en el intestino, y va a tener relación con la ansiedad, con el autismo, con el colon irritable, como vimos anteriormente, producto de esta disbiosis, este desbalance. Entonces, hay incluso hipersensibilidad visceral y por eso el dolor, me duele el colon aquí, ascendente, transverso, descendente, me duele todo el colon. Va diciendo el paciente, me duele el lado derecho o me duele el lado izquierdo, o me duele todo, ¿ya? Y esto obviamente va a estar ligado con diferentes manifestaciones neuropsiquiátricas. Esto ya lo vimos que habían vías aferentes y vías eferentes. Pero lo que yo quiero contarles es que este nervio vago también, aparte de ser una de las vías que va a estar relacionando al cerebro por estas células neuroendocrinas que están en el epitelio intestinal, el intestino se va a estar comunicando por 4 vías, tal como vimos anteriormente. O sea, o produce citoquina inflamatoria y manda la información a través del riego sanguíneo, o produce neurotransmisores y hormonas, o produce metabolitos de estas mismas células que van a comunicar la información a través del riego sanguíneo. O sea, tenemos el nervio vago como principal autor, digamos, y actor de esta relación, pero tenemos otras vías por las cuales también nosotros funcionamos regulando. Entonces, no olvidar eso. Podemos tener, por ejemplo, secreción de péptido 1 similar al glucagón, o el péptido I, o factor de necrosis tumoral alfa, o la CCK, la colecistoquinina. Entonces, como sea, mi intestino siempre se va a estar relacionando por distintas vías y teniendo distintas respuestas, tal como veíamos anteriormente la interleuquina 6, que es sumamente proinflamatoria, ¿ya? También tenemos producción de triptofano en el intestino, que va a ser un precursor de la síntesis de serotonina. Y si bien la serotonina no va a traspasar la barrera hematoencefálica, sí el triptofano y los precursores de la síntesis de serotonina. Entonces, nosotros tenemos por eso que se dice, entre comillas, siempre se produce la dopamina, la serotonina, no es que esa serotonina o esa dopamina pase como tal, sino que los precursores van a ser absorbidos y sintetizados como aminoácidos en la mucosa y van a ser los precursores de la síntesis de serotonina ya una vez que pase la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que el cerebro está súper protegido, no cualquiera pasa. Así como que no siempre tiene la entrada precisa para llegar. El cerebro no deja entrar a cualquiera. De hecho, los omega 3 se desacoplan y se reacoplan después de haber pasado la barrera hematoencefálica porque no cualquiera tiene permiso. ¿Ah? Es como que tienen que presentar sus credenciales, así como medios diplomáticos. ¿Ah? Estas son mis credenciales, a ver, ya sí, pero mira, este pasa, este no pasa, veamos quién dejamos pasar y veamos qué haces adentro, dentro de tu mitocondria, cómo metabolizamos y volvemos a rearmar las cosas. ¿Ya? Entonces, hay una importante labor de estos aminoácidos que van a ser sintetizados en esa mucosa y que van a ser parte de esta síntesis de neurotransmisores. Por otro lado, la microbiota va a intervenir en la liberación del GABA aminobutírico, el famoso GABA. Este GABA que actúa como relajador, controla, por ejemplo, todo lo que son los dolores a nivel de las mujeres de los ciclos menstruales, que mantiene a la gente en estado más zen, más tranquila, menos simpático y más parasimpático, por decirlo así, aunque yo al simpático le puse antipático, porque en realidad siempre uno es con el simpático anda así como gato de espalda. La verdad es que uno debería andar un poquito más en parasimpático, pero les voy a dar un dato. Cuando ustedes respiran profundo así, pasan a parasimpático inmediatamente. En serio, y no es chiste. Parte de mindfulness, ¿sí? Entonces, es importante saber que a nivel intestinal están las enzimas que tienen que ver con toda esta, digamos, producción de este gamma aminobutírico que degradan también el glutamato, facilitando la transformación en GABA. De las cosas tóxicas de la alimentación, que son neuroestimuladoras y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que tienen mucho dolor, son los productos procesados que tienen glutamato. ¿Ah? El glutamato monosódico, ajinomoto, salsa de soya, sopitas chinas de cartoncito con fideitos, sopitas de sobre, caldito de cubo de caldo, XX marca.
mucho glutamato monosódico, muy neuroexcitatorio, muy relacionado a la vía del dolor, sobre todo para los que tienen fibromialgia, para los que tienen dolor crónico, ojo con eso en la alimentación. Este neurotransmisor, el GABA, tiene mucho que ver con la modulación del comportamiento y del dolor, ¿ya? Se ha visto que si yo doy probióticos, que hoy en día ya se están estudiando por cepa, con firma y factura, digo yo, porque los probióticos tienen un código, tienen igual que un carnet de identidad, tiene que ser la cepa A1 20.400, no sé cuántito, o sea, no es cualquier probiótico, y eso, por ejemplo, a veces los alimentos que tienen probióticos nosotros no podemos identificar qué cepa hay, si hay más, si hay 100 billones, si hay 50 billones, 25, porque algunos me dicen, pero empecemos al tiro con fermentado y todos esos probióticos, primero reparemos la microbiota o reparemos la mucosa intestinal, después demos un probiótico conocido con carnet de identidad, con número específico para eso, y después podemos usar probablemente los más fermentables, y sobre todo si son pacientes que tienen problemas con la histamina, porque los fermentados son muy altos en histamina, y generalmente los pacientes que tienen colon irritable también tienen baja función de la DAO, de la diaminoxidasa, que es una enzima que degrada la histamina, ¿ya? Entonces, si yo arreglo un poco esta mucosa intestinal, la desinflamo, le doy el probiótico adecuado, limpio la casa, limpio, saco las piedras del terreno, saco las malezas, voy a poder mejorar el control de la ansiedad y estos problemas de colon irritable. Estos neurotransmisores que están involucrados en la aparición de varias enfermedades, no solamente del colon irritable, hoy en día están siendo ampliamente estudiados en su relación con esclerosis múltiple, trastorno de déficit atencional, hiperactividad, enfermedad de Parkinson, incluso la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Son estudios bastante actuales, de los últimos 4 o 5 últimos años. Ahí yo les puse la referencia. Y son estudios importantes, doble ciego, bien randomizados, y no son 5 sujetos que estudiaron, no, son de revista indexada, como digo yo. ¿Ya? Entonces, se ha visto, por ejemplo, en uno de estos estudios que a pacientes con Alzheimer les dieron durante 3 meses probióticos y había mejora en la función cognitiva. ¿Habían escuchado esto ustedes? O sea, para mí fue bastante novedoso que hubiera ya estudios en los cuales se pudiera como depurar solo el factor de probiótico, porque es muy difícil, sobre todo cuando se estudian también alimentos. Es que este alimento, es que este otro alimento sirve, es muy difícil, uno come muchos alimentos, entonces no puede depurar uno solo, muy difícil estudiar cuando las dietas de un solo o un suplemento es solo lo que afecta la microbiota o mejora función neurológica. Y lo mismo se ha visto en pacientes con epilepsia refractaria, que ya lo mencionaron en algún minuto en la mañana, me parece. Este eje hipotálamo pituitario adrenal también está relacionado con el cortisol. ¿Por qué menciono el cortisol? Porque el cortisol es la madre del cordero, o sea, mantiene el cortisol alto por meses y años y vas a tener sí o sí una resistencia insulínica y sí o sí una alteración de la microbiota intestinal. Sí o sí va a generar un estrés crónico que va a alterar. Entonces esos pacientes que se le ha hecho todas las intervenciones, cambiamos la alimentación, les dijimos que sacaran los digamos, factores agresores del intestino, qué sé yo, y depuramos la alimentación, sacamos la alimentación rápida y todo eso, y no mejora, ahí tenemos que aplicar el mindfulness, porque obviamente es el cortisol el que está afectando su función, ¿ya? Hay un probiótico o una cepa que tiene evidencia, que es Lactobacillus rhamnosus, que tiene evidencia con menores niveles de cortisol, corticosterona, mejor control del estrés, menor depresión y menor liberación de citoquinas inflamatorias. Hoy en día, como les digo, ya no solo es el mejor probiótico multicepa, 50, 100 billones, vegano, de no sé qué, con todas las características, toda su carnet de identidad, sino que hoy en día, tal como se mencionaba, hay unos para la colitis ulcerosa, para el Crohn, otros son para la parte como psicobiótica, porque son para el estrés, otros son para las alergias, y eso de a poco se ha ido avanzando en el conocimiento y es cada vez más interesante estudiar eso. Entonces,
este perfil de la microbiota también responde, digamos, generando estrés y el estrés generando disbiosis. Tal como veíamos para arriba y para abajo, se mueve la bolita. Vía eferente, súper importante. Esto también me pareció muy importante mencionárselo, porque al estudiar el tipo de microbiota y los filus de distintos microorganismos en pacientes normales y en pacientes con enfermedad de Alzheimer, se ha visto que la microbiota de esos pacientes está tan alterada que promueve la síntesis de las citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Esto es un artículo 2022 muy bonito. Les sugiero revisarlo porque en el fondo es un avance más en lo que hasta hace muy poco tiempo no se reconocía. Sí, yo más o menos se lo he dicho esto, pero es como un resumen. ¿Qué va a afectar a la microbiota? Que lo que como, la herencia, si fui alimentado al pecho, no fui alimentado al pecho, si nací por parto normal o por cesárea. El ambiente, si trabajo en un lugar tóxico donde estoy siempre inhalando, no sé, aerosoles, ahora el famoso gel de las manos, o trabajo en una bencinera, o donde hay fumigación, etcétera, el ambiente también va a modificar mi entorno, digamos, tóxico. El usar la polifarmacia, que lo vemos día a día. No sé, porque levante la mano que recibió un paciente que no toma ningún medicamento. No existe, ¿no es cierto? No existe. La polifarmacia es tremenda. Y el que se ejercita del que no se ejercita. Eso va a traer como consecuencia cambios de conducta, estrés, cuánto como, voy a ver cómo me va a influir en mis neurotransmisores para controlar la ansiedad, incluso, aunque esto no lo crean, yo he visto esto de que hay personas que cuando sanan su intestino mejoran las crisis de pánico. En serio lo he visto. Es increíble, pero está escrito aquí en este estudio, pero yo lo he visto en vivo y en directo con pacientes. Incluso pacientes que me han dicho, después de tratar mi SIBO, después de tomar probióticos, soy más feliz. Soy más feliz. Efectivamente, ¿cómo no va a ser más feliz si tiene más serotonina, más dopamina? Entonces, tenemos una serie de procesos patológicos asociados que no nos pueden dejar inmunes a ver toda esta realidad. O sea, si esta microbiota va a estar, digamos, relacionada con la obesidad, con las adicciones, con los accidentes vasculares encefálicos, con enfermedad inflamatoria intestinal, con desorden psiquiátrico, por Dios que vale la pena entonces tratar el intestino. Si la alimentación es tóxica, alta digamos, en todo lo que es comida rápida, tóxica y desequilibrada, vamos a tener una inflamación de bajo grado, que ya lo hemos conversado, una endotoxemia y citoquinas inflamatorias. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Vamos envejeciendo, tenemos una población que está envejeciendo, que tiene más expectativas de vida. ¿Cómo queremos llegar? Usando el burrito, usando la silla de ruedas, con el bastoncito o en condiciones con un cerebro importantemente, digamos, activo, con buena memoria y funcionando bien hasta larga vida, que es lo que nos espera, ¿cierto? Dicen que podemos vivir, según la ISAPRE, hasta los 120 años, no, según la AFP hasta los 120, ¿sí? 105, ya, menos mal que lo bajaron. Sí, porque no conozco a nadie casi que haya vivido hasta eso. ¿Qué es lo que va a estar involucrado en términos prácticos con esta salud intestinal? Los ácidos grasos, si consumimos mucha grasa saturada, van a activar ciertos receptores que son de la línea de los TOL, ¿ya? Toll-like receptor, que están en la superficie de los macrófagos del intestino. Entonces, miren esto. Si yo, por ejemplo, tengo mi DNA y tengo un factor de transcripción genética que le dice enciéndete, apágate, enciéndete, apágate, igual que la canción de los Soda Stereo, voy a producir sustancia inflamatoria si lo voy a estar encendiendo constantemente. SNF-kappa beta, por ejemplo, se activa por estos toll-like receptor 4, que son los que son activados por esta grasa, o por el ácido araquidónico. Araquidónico es puro omega 6.
Omega 6, omega 6, omega 6, omega 3 por acá abajo, estamos desequilibrados, entonces inflamación, inflamación, inflamación. O por receptores de citoquina. Entonces, tenemos una modulación a nivel genético a través de lo que comemos. Qué importante es saber eso. O sea, ustedes pueden inferir, oye, todos han sido diabéticos en mi familia, todos han tenido hipertensión. Yo puedo no expresar el gen de la hipertensión y de la diabetes. Si tu estilo de vida es antiinflamatorio, vas a lograrlo. Si es proinflamatorio, ya escribiste tu testamento. ¿Ya? Claro, es obvio. Entonces, es importante. Factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, etc. El azúcar. Azúcar refinado, azúcar riquita en el cafecito, en esos bollitos con chocolate, que todos comimos hoy día, yo también. ¿Ah? Y si yo los como todos los días, que es lo que habitualmente veo, ay, pero si no como azúcar, comes marraqueta, comes arroz blanco, comes todo refinado, se transforma en glucosa. Si se transforma en glucosa, va a generar la cascada de inflamación celular porque va a generar mayor síntesis o generación de insulina. La insulina va a agarrar los omega 6 de la dieta, va a tomar el aceite de maravilla, el de pepita de uva, el de maíz, y los va a convertir en araquidónico y va a generar la cascada de inflamación celular. Esta va a generar una pérdida de memoria, ansiedad y depresión. Mientras más azúcar, más gasto mi complejo B en el ciclo de Krebs, metabolizando los carbohidratos, y menos magnesio y menos complejo B para la síntesis de serotonina y de dopamina. Eso es algo básico, importante. No es que yo necesito el chocolate para activarme, para estar atento. Necesito la galletita, pero esa energía dura poco. Como digo yo, menos que estornudo gato, porque en el fondo lo que hace es que te da la energía, pero después te vuelve a bajar el pic de glucosa y vuelve a estar así, porque te duró poco, se fue muy rápido. Mejor mantener una ingesta que lleve proteínas, proteínas, grasas, saludables, un conjunto que regule que ande la glucosa así, pero parejita, y la insulina también. Si hay deficiencia de fibra, no hay síntesis de ácidos grasos de cadena corta en el colon, ¿ya? Y esto sí puede pasar la barrera hematoencefálica, que es buena noticia, ¿ya? Y ahí en el cerebro se unen a la microglía y producen un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Miren, estos se van a generar en el colon, como son el acetato, el propionato, el butirato, y se van a ir por vía porta al hígado y van a distribuirse después a todos los lugares del cuerpo. Estos ácidos grasos, como les decía, el propionato, el butirato, también van a regular los niveles de GABA y de glutamato y de glutamina y la expresión de péptidos anorexígenos. O sea, si nosotros tenemos un paciente que come, como el de 140 kilos, que nos comentaba la colega, que no hay caso de que el chico regule y pare de comer, obviamente tenemos que ver qué está comiendo, que está activando todo lo orexígeno y no lo anorexígeno, ¿ya? Quizás podemos sacarle la comida rápida que come el chico, que le encanta y que probablemente lo tiene desvinculado. Obviamente ahí hay un problema también psicológico, de descontrol, de impulsividad, pero también hay un problema de neurotransmisores. Muy rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo de rato, butirato tiene un montón de funciones que después lo pueden ver con detenimiento, pero entre ellas, por ejemplo, desinflama el intestino. A nivel local, ya desinflama el intestino. Estos ácidos grasos ya están actuando sobre el colon in situ, ¿ya? Además, intervienen con la inmunoglobulina A, con los linfocitos T reguladores, maravilloso. Reduce la interleuquina 6, que es proinflamatoria, ya neuroprotege. Y el propionato, que es producido por otro tipo de bacterias, de tipo bacteroide, no solamente genera saciedad, reduce el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias también in situ del colon. ¿Qué podemos hacer? Ya le he contado todo lo dramático que ha pasado, ahora tengo que traer la solución. Una de las cosas maravillosas es que ahora último se ha estudiado un estilo de alimentación que se le llama dieta MIND. No sé si alguien está en conocimiento de esto, porque hace poco digamos, en estas jornadas de la Universidad del Paraíso con la Mariana Lutz, lo conocí y me pareció interesante la propuesta,
porque es un híbrido entre la famosa dieta mediterránea, que ya se sabe que es protectora de la salud y todo, y la dieta DASH, que se habló eso en la mañana, o ayer me parece, cuando vimos el tema renal, para controlar la hipertensión y para también proteger y retrasar el daño neurodegenerativo, ¿ya? Que lo que tiene mucha fibra, vitaminas, minerales, grasas insaturadas, harto omega 3, con un efecto antioxidante, ¿ya? Entonces, se promueve el uso de granos enteros y no harinas refinadas, ¿ya? Que van a tener más antocianina, más flavonoles, con un efecto antiinflamatorio. Muchas bayas ricas en polifenoles. Nosotros en Chile tenemos arándano, tenemos frambuesa, tenemos mora, fresas, que no son lo mismo que las frutillas, sino que fresas y frutillas, y el maqui. El maqui, que es como una maleza que crece en el lado centro-sur de Chile, e incluso antiguamente la gente la quemaba para hacer su siembra, estimula con un polifenol que tiene, que se llama delfinidina, las delfinidina, porque no son, por ejemplo, quercetinas como la murta, que tiene mucha quercetina, estimula la presencia de una bacteria que se llama Akkermansia mucinifila, para enredarles más la cosa, Akkermansia mucinifila, que está asociado a la pérdida de peso y al control del síndrome metabólico. De hecho, en otros países que están mucho más avanzados en este estudio de la microbiota, ya están haciendo cápsulas de Akkermansia mucinifila. En Europa, en España ya esto existe. Nosotros estamos un poquito atrasados. Se han hecho estudios de que estos polifenoles y que estos planes de alimentación ricos en polifenoles van a reducir los síntomas depresivos y mejoran el estado mental general. Entonces, tenemos que adoptar un plan de alimentación que los ingrese, que los tenga en su diaria minuta. Hojas verdes, vitaminas, fibra, sustancias de efecto antiinflamatorio, ¿ya? Aceite de oliva, grasa monosaturada, rica en polifenoles, con efecto antiinflamatorio, carnes blancas. Siempre el cerebro va a beneficiarse con los omega 3, siempre. Y créanme que si tuviéramos que tomarnos ahora, sin un screening, los niveles plasmáticos omega 3, creo que serían muy poquitos los que pasarían la prueba. Porque aunque no estén enfermos, normalmente el chileno tiene una ingesta muy baja de omega 3 y muy alta de omega 6, ¿ya? Partiendo por la recomendación de la pirámide en que dicen que la principal fuente de energía son los hidratos de carbono. Entonces, obviamente estamos todos inflamados y necesitamos dosis de omega 3 así casi en el agua potable para que la gente no ande como agresiva por la calle y chocando autos y matando gente y todas esas cosas. Necesitamos casi en el agua potable el omega 3 y créame que es cierto porque es verdad hay una deficiencia enorme. Se han hecho estudios donde en las cárceles se le da omega 3 a los presos y han bajado la agresividad. Bueno, eso lo hacen en Estados Unidos, pues, país desarrollado. Nosotros estamos años luz de eso, si es que se le dan una aspirina en la enfermería. Semillas, frutos secos, van a tener fibra, minerales, calcio, magnesio. ¿Qué nos recomienda este sistema MIND? Consumir omega 3, reducir el consumo de carnes rojas y incrementar el de pescado. No sé por qué no salió el de carne roja, debería haber dicho ahí, pero bueno, se subentiende que pescado omega 3. Utilizar hierbas, especias, cúrcuma, eneldo, tomillo. Hay tantas cosas exquisitas que tienen poder antiinflamatorio. Hay una página del INTA que se llama portalantioxidantes.cl, que es de uno de mis profes, el Hernán Spaisky, donde ustedes pueden ver todas las propiedades de los antioxidantes, y una de las cosas que se está estudiando últimamente es la cáscara de la cebolla. Esa cascarita como rosadita es altísima en quercetina, un polifenol maravilloso antiinflamatorio, que está en la murta también, pero que está en esa cáscara que uno bota de la cebolla. Entonces yo creo que lo que van a hacer es crear con algún laboratorio, alguna asociación, para sacar la pastillita que tenga la cascarita de la cebolla, porque uno no se la come. O aislar el principio activo. Agua como principal hidratación en vez de alcohol, en vez de bebida azucarada, ¿ya? El uso de probióticos y psicobióticos, ¿ya? Que lo mencionamos. Y se ha demostrado en estudios que estos probióticos
mejora la plasticidad neuronal, lo que ya vimos con los pacientes con Alzheimer, y disminuyen o previenen la disminución de la regeneración neuronal. O sea, podemos estar más tiempo clever y conectados con este mundo bien si nos preocupamos de eso. Que eso tiende a ocurrir por el estrés crónico y todas las alteraciones inflamatorias. Nutrientes súper importantes para mi microbiota, para mi cerebro, esta fibra que en un principio puede ser muy mal tolerada con un paciente que tiene SIBO o colon irritable, y habrá que ir mejorando esa inflamación para poder introducir más fibra prebiótica fermentable, polifenoles, EPA y DHA. Todas las membranas de mi cuerpo tienen una membrana fosfolipídica. Omega 6, omega 3, lecitina de soya. Lecitina. ¿Ya? Fosfolipídica. Necesita omega 3 para mejorar la fluidez de la membrana. Efecto neuroprotector. ¿Cómo queremos terminar? Con este caballero, con poca función neurológica, con algún problema de discapacidad física, con menos neurogénesis. Tenemos que prepararnos ahora, haciendo ejercicio, promoviendo un estilo de vida saludable, haciendo mindfulness, estimulando un intestino saludable, porque eso va a promover una buena neurogénesis, ¿ya? Resumiendo, este eje intestino-cerebro está mediado por muchos factores y todos son importantes, pero hay algunos que nosotros podemos modular, como son la alimentación, como son el ejercicio, como son el manejo del estrés, el ambiente en que estoy, ¿ya? Todos los factores epigenéticos, que son los factores ambientales que inducen la expresión de los genes de la inflamación, yo los puedo manejar. Muchas gracias, espero que les haya servido. Ya, por favor, invitamos a Carol y a Karin a la mesa para resolver las preguntas. ¿Tenemos preguntas vía streaming? 2, ya. Gente del estadio, por favor. Antes de empezar, les dejamos el código QR que los va a derivar a la encuesta sobre el desarrollo de las jornadas, por favor, para que lo escaneen y respondan antes de finalizar. Acá. Tengo 2 preguntas. Una respecto a la cronodisrupción. ¿Puede ser 8 o 9 horas interrumpidas? Por ejemplo, si pensamos en una mamá nodriza y cuyo bebé despierta cada 3 horas. Claro, eso va a ser una cronodisrupción importante. O sea, lamentablemente el niño va a tener libre demanda y se va a tener que alimentar cada 3 horas como máximo, y la madre va a sufrir de la cronodisrupción, y el hecho que duerma de día no es igual a dormir de noche, porque el cuerpo se regenera en la noche. Los mediadores regeneradores funcionan en la noche, con luz apagada y durmiendo zeta. Por lo tanto, y ojalá a partir de las 11 de la noche. Entonces, esa pobre mamá va a tener un periodo de cronodisrupción por algún tiempo, pero, ¿cómo se llama? Puede que si ella vuelve a retomar dentro de la noche un sueño más profundo, tenga un menor impacto que la persona que sencillamente tiene una cronodisrupción y se tiene que levantar porque tiene que ir al baño, ya no se vuelve a dormir y tiene que prender la televisión o ir a darse la vuelta y hacer todo. Es distinta el grado de cronodisrupción de esa persona a alguien que tiene un insomnio crónico, por ejemplo. Es distinto. No sé si tú tienes alguna información respecto de la cronodisrupción. No, en cuanto, o sea, completamente de acuerdo. Los periodos de sueño son fundamentales no solo para la reparación tisular, también para la homeostasis en general de todos los sistemas. El sistema nervioso, endocrino, inmune, necesitan en el fondo ser ejecutados en periodos de tiempo adecuados, ¿ya? Y necesitan en el fondo conservar energías para poder
funcionar de manera adecuada. Entonces hay que respetar las horas de sueño. Ahora hay un tema súper importante, que es algo que justamente estábamos charlando con una alumna, que tiene que ver con que tu sistema inmune también depende de las alteraciones circadianas. Es decir, muchas veces hay respuestas que tú no te explicas, respuestas autoinmunes, respuestas inflamatorias exacerbadas, y que tienen que ver justamente con que no has respetado el ciclo circadiano adecuado. Pueden ser completamente diferentes esas respuestas. Hay modelos animales, modelos en células donde tú alteras el circadiano y es completamente tu respuesta es diferente. Entonces hay que cuidar eso. De hecho, dependiendo del tipo de células, tienen sus distintos relojes biológicos. Y si tú alteras esos relojes biológicos, pues que tengas un trastorno de salud metabólico mucho más importante. Por eso la gente que hace turno frecuentemente y que no duerme de noche muchas veces en la semana, según los estudios, desarrolla más hipertensión, más sobrepeso, más diabetes y más enfermedades. Muchas gracias. Ahora voy con la segunda pregunta. ¿Qué dosis de omega 3 recomiendan? ¿Y cómo se mejora su aceptabilidad? Ya que muchos pacientes lo rechazan porque les genera un poco de reflujo. La dosis va a depender del cuadro en sí que tenga la persona. Ahora, yo en general siempre recomiendo que para partir en una persona tipo, a lo menos sean 2,5 gramos, porque si tú das mucho menos omega 3, el impacto ya no va a ser una dosis terapéutica, va a cubrir el requerimiento, pero no va a ser una dosis terapéutica para enfrentar la inflamación celular. Si me preguntas tú, ¿existen guías que establecen la OMS, las dosis por requerimiento? Sí, eso existe, pero si es una dosis terapéutica tiene que ser sobre 2 gramos. La calidad del omega va a incidir mucho en que se regurgite. Si vamos a una farmacia muy económica donde el omega 3 cuesta cerca de 8.000 pesos o 10.000 pesos, lo más probable es que no sea ultra purificado y por lo tanto yo no puedo asegurar que esté libre de metales pesados, cadmio, arsénico, PCB, bifenol, dioxina, que no esté oxidado y por lo tanto es probable que tenga una muy mal tolerancia. La tolerancia mejora mucho si se da con las comidas, porque como es liposoluble, entonces el omega 3 anda mejor con el estómago lleno. De todas maneras, nunca en ayunas. Esas son las estrategias que uso y usar un omega 3 de calidad. Tiene que ser de calidad porque los mares están contaminados. Entonces, si tú vas a usar peces de un mar contaminado y en esa cápsula además tienes todos esos componentes, probablemente la tolerancia digestiva sea peor. Muchas gracias. ¿Puedo contar algo? Sí. Sí, yo creo que el balance de los ácidos grasos es súper importante, o sea, no solo quedarse, disculpando si complemento, no solo quedarse con que el omega 3 es la panacea, que de hecho tiene un rol muy, muy importante en la homeostasis, el omega 3, pero siempre tiene que ser en razón también del otro omega. Es decir, el balance es lo que uno tiene que cuidar, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno está descrito con que activa el sistema inmune también. Entonces no se trata de que siempre tengamos un sistema inmune dormido. Si al contrario, tenemos que también tener ese impulso de activación. Y ahí me cuelgo un poquito en algo que quizás es relevante que ustedes lo sepan, que tiene que ver con la inflamación intestinal, que lo hablamos, o la inflamación de todo nuestro organismo. Por lo general decimos de que la inflamación es negativa, ¿ya? Cuando es permanente es negativa. Claro. Pero cuando es aguda, es decir, por ejemplo, yo como algo contaminado, yo necesito la inflamación. Si no tengo una inflamación, mi sistema de defensa, mi sistema inmune no se activa adecuadamente. Por lo tanto, lo importante es que se activa la inflamación, pero luego se regula a la baja, es decir, se controla. Pero necesito un tono activador inflamatorio, ¿ya? Agudo, aparece y se regula, ¿entienden? Y para eso es fundamental el balance de los nutrientes. Ya no quedarnos siempre con que tenemos un balance hacia la baja. Al contrario, necesitamos comer adecuadamente, de una manera integrativa, cuidando eso, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, la fiebre es una respuesta de inflamación aguda. Entonces, a veces nosotros
nos espantamos y vamos dándole al niño todo lo que encontramos para que se baje la fiebre, y la fiebre es una respuesta, es una solución inflamatoria para una noxa que está sufriendo el cuerpo. O, por ejemplo, si yo no tuviera montada la respuesta de la inflamación aguda y me corto, nunca ocurriría la agregación plaquetaria para que se me produzca una costra y cese el sangramiento. O sea, tal como dice Carol, tiene que haber un equilibrio. No puede estar en exceso el omega 3 y cero omega 6. El omega 6, por ejemplo, en la infancia, como ácido araquidónico, es fundamental para el desarrollo cerebral del niño. Así que va la proporción. Sí. Muchas gracias. No sé si hay tiempo. Sí, para la Nico, Tenemos acá la última. Nicole, la última, Oh, en virtud del sí. tiempo. No es una pregunta, es una reflexión de la imagen que mostraste de los ratones con las guaguitas que se retiraban y que todo eso generaba inflamación y a futuro generaba, bueno, todo lo que mostraste. Y me puse a pensar en los entrenamientos de sueño que se hacen con los bebés recién nacidos, que se dejan solo en una habitación hasta que dejen de llorar y se duerman. Y que se sabe que es muy malo, pero la verdad es que se hace mucho. Y en realidad es como lo mismo, ¿no? Claro, o sea, yo desconozco el protocolo específicamente, pero me baso en lo que tú me estás contando, y efectivamente el desapego materno ha sido una causa, un factor muy relevante en las enfermedades a futuro en estadio adulto. Y es lo que recién ahora la gente le está prestando atención, porque la evidencia lo está permitiendo. Por ejemplo, que tengamos pérdida de cuidado no solo infantil, sino que también durante el periodo de la gestación. Mucho del estrés de la madre es transmitido al feto, ¿ya? Eso es súper importante, no solo la microbiota, también hay muchos componentes neurohormonales que se transmiten. Está el tema en general, del ambiente adecuado, no solo el alimento. Ahora, hay una cosa, un mensaje cortito, ya que nos van a echar, que tienen que ver con, esto es como casi la última propaganda, que yo sé que ustedes están cuidando la alimentación, están en pos de eso, del equilibrio, pero también hay que darse cuenta hasta dónde llegar un poco con este cuidado en aquellas situaciones cuando se genera un poco estrés por tanto cuidado, ¿ya? Es decir, si estamos buscando el alimento perfecto, si tenemos que invertir demasiado dinero, a veces podríamos buscar el componente adecuado, la verdad es que yo no sé si el huevo o la gallina, ya bueno, voy a comer bien, quizá un rato voy a estar bien estable, pero tengo un entorno psicosocial, social importante, que se altera, y la verdad es que es como que casi estoy perdiendo mi dinero, ¿entienden? O estoy generando un círculo vicioso que no voy a tener una respuesta adecuada en el organismo, ¿ya? Ese es mi mensaje para la casa. Sí. Ya, les vamos a dar un regalito de recuerdo de la presentación. Sí, alto en polifenoles y orgánicos. Un aceitito de oliva. Sí, parecido. Parecido. Muchas gracias. No, a ver, mi salida. Ya, chicos y chicas, llegó el momento esperado del sorteo. Vamos a, o sea, bueno, de los ganadores de la bolsa. Sí. Vamos a proyectar todas las bolsitas que participaron y nos etiquetaron.
Sí. Hay un aplauso para todos los que participaron. Se conformó un panel de expertos que hicieron una exhaustiva revisión del material y eligieron tercer, segundo y primer lugar. En tercer lugar ganó la imagen proyectada número 8, creada por Josefa de la Fuente. Muy premiada la José hoy día. Ah, ya, muy bien. Súper. En segundo lugar ganó la imagen número 5, creada por Fran Oyarzún. Ay, qué lindo. Sí. Y por último, la imagen ganadora, la bolsita número 7, creada por NutriCari Patricia. Sí, qué bueno que estaba, nadie se fue al agua. Preciosa, muy linda. Bueno, y para finalizar, invitamos adelante a una de nuestras directoras, a la nutricionista Patricia Escobar, a dar unas palabras de cierre y agradecimiento. Bueno, primero, gracias a los que se quedaron hasta el final de esta 9ª jornada. Para nosotros ha sido un poco desafiante porque es la primera vez que hacemos este formato híbrido que nos ha resultado muy bien. En total, les quiero comentar que tuvimos 210 asistentes entre participantes que están presencial y vía streaming, así que estamos muy, muy contentas por ello. Y también queremos dar el agradecimiento a nuestros auspiciadores. Sin ellos esto no podría ser posible, ya que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos son autogestionadas, para que ustedes lo sepan. Y por supuesto dar el agradecimiento a todo el equipo que hay detrás. Esto es un trabajo de aproximadamente un año que nos demoramos en hacer el contacto con los expositores, poder coordinar fechas y finalmente ustedes ven estos resultados. Así que los esperamos porque el otro año ya son 10 años que vamos a cumplir llevando adelante estas jornadas y por supuesto los invitamos para que puedan participar y esperamos hacerlo a lo grande, así que ahí les vamos a ir comentando por las redes sociales cómo va a ir resultando todo. Muchas gracias. It's a revolution.
final countdown. The final countdown. We're heading for Venus, and still we stand tall. 'Cause maybe they've seen us and welcome us all. With so many light years to go and things to be found, I'm sure that we all miss her so. It's the final countdown. The final countdown. Oh, the final countdown. The final How long before I get in? Before it starts, before I begin? How long before you decide? Before I know what it feels like? Where to? Where do I go? If you never try, then you'll never know. How long do I have to climb up on the side of this mountain of mine? Look up, I look up at night. Planets are moving at the speed of light. Las mamaderas de uso clínico de la línea hospitalaria Pigeon están diseñadas para los bebés prematuros, con succión débil y recién nacidos en las unidades de neonatología y pediatría de clínicas y hospitales. Su material es vidrio transparente borosilicato, resistente a continuos procesos de esterilización autoclave. Disponible en 3 presentaciones y 5 tipos de chupetes con diferentes tipos de flujo. Las mamaderas Pigeon Soft Touch de uso clínico nos han permitido evaluar y tratar de mejor manera a los recién nacidos de pretérmino con dificultades de succión, debido a que presentan chupetes con distintos flujos y resistencia, las cuales se adaptan de mejor forma a las necesidades de nuestros pacientes. Hemos tenido muy buenos resultados logrando una alta más próxima, debido a que logran tomar los volúmenes de leche de forma confortable y con mayor eficacia que con chupetes de recién nacido de término. La línea hospitalaria Pigeon también cuentan con mamaderas especiales para bebés con paladar hendido, alimentadores con chupete largo de silicona, chupete de entretención para prematuro. La suplementación nutricional tiene su ciencia. En New Science conocemos la ciencia detrás de cada suplemento. Certificamos nuestros suplementos con las instituciones certificadoras más importantes del mundo, garantizando así máxima pureza, altas concentraciones, biodisponibilidad y bioseguridad. Omega Up y Pure Science Omega 3, los mejores Omega 3 respaldados por la ciencia con certificación IFOS que acredita pureza y frescura y alta concentración de los ácidos grasos EPA y DHA.
únicos con certificación Orivo que garantiza su fuente de origen. Probiotics, línea de probióticos multicepa desarrollada en Estados Unidos, certificada IPRO que garantiza la totalidad de cepas vivas y su pureza. Probiotics lo encuentras en distintas presentaciones: protección diaria, de alta potencia para rescate, para niños, y Probiotics Cranberry para equilibrio femenino. Vegan, nueva línea de productos 100% veganos de alta potencia que incluye omega 3 de microalgas, vitamina D3, probiótico y antioxidante. New Science, solo suplementos nutricionales premium para distintas etapas de la vida. Conoce más en newscience.cl.